La batalla de Villalar en abril de 1521 y el fin de los comuneros van a ser los temas de este vídeo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar el hilo donde lo dejamos en el anterior vídeo de esta serie sobre el inicio de la rebelión de las comunidades. Ya expliqué pues los motivos, ¿no?, que habían llevado a esta rebelión, el ideario político más o menos de los rebeldes, que no terminaban de ponerse muy de acuerdo entre ellos. Y bueno, como ya vimos anteriormente, los rebeldes se hicieron con el tren de artillería y eso les daba una cierta iniciativa en la guerra, tenían una iniciativa, pero no la estaban aprovechando bien, básicamente porque los mandos que tenían dirigiendo la artillería eran unos incompetentes y no sabían usarla bien y no estaban haciendo un uso eficaz de la artillería y estaban desperdiciando su ventaja, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando estas indecisiones de los comuneros, el conde de Haro, al mando de un ejército realista, al mando de un destacamento, se apoderó de la villa de Tordesillas, reconquistó Tordesillas a pesar de no tener artillería de asedio. Con artillería ligera se las arregló para abrir una brecha, aún así, en la parte más débil de las murallas, y a través de esa brecha sus soldados entraron y capturaron la plaza y capturaron nuevamente a Juana, ¿no?, a doña Juana, Juana la Loca, que los comuneros la habían capturado previamente y la estaban utilizando como una figura simbólica para darse legitimidad. Pues esta pobre mujer volvía otra vez a manos realistas. Entonces, bueno, los comuneros aún así seguían teniendo la iniciativa y dirigieron varias ofensivas en las zonas alrededor de Palencia y Valladolid y se las arreglaron para apoderarse de varios castillos señoriales. Pero pasaba el tiempo y no estaban obteniendo los comuneros ninguna victoria decisiva, ninguna victoria importante que les diera prestigio simbólico. Necesitaban un triunfo mayor, un triunfo que hiciera que más gente se sumara a su causa. Entonces decidieron ir a por Burgos, montaron una expedición muy fuerte para ir a conquistar Burgos con toda su artillería y un ejército muy numeroso. Pero la expedición se volvió a mitad de camino, perdió mucho tiempo, al final no ejecutó la operación, al final ratificaron y se volvieron para atrás y perdieron muchísimo tiempo y también muchísimo prestigio, ¿no?, en esa expedición. Y mientras tanto, mientras los comuneros perdían su ventaja y su tiempo, pues los realistas, los imperiales, recibían un tren de artillería. Ahora ellos también iban a contar con artillería de asedio y recibían refuerzos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que los ejércitos comuneros, el principal ejército comunero, al mando de Juan de Padilla y también secundado por sus otros lugartenientes, Bravo y Maldonado, porque Padilla y Bravo y Maldonado eran los principales líderes de la rebelión comunera, pues este ejército comunero, que tendría entre 6.000 y 8.000 hombres, con muy poca caballería, pero con un poderoso tren de artillería y con bastantes armas de fuego, pues se dirigió al castillo de Torrelobatón, que tenía un cierto valor estratégico, y empezó a asediarlo. La empresa se suponía que tenía que ser bastante fácil porque las murallas del castillo no eran muy sólidas, pero volvemos a lo mismo, la incompetencia de los mandos comuneros, de los que dirigían la artillería, pues hizo que el asedio se prolongara más de lo previsto, y aunque al final capturaron el castillo, perdieron mucho más tiempo de lo que tenían que haber invertido, ¿no? Entonces eso dio tiempo a que el ejército realista, al mando del conde de Haro, se dirigiera hacia ellos con un ejército más o menos igual en número, también entre 6.000 y 8.000 hombres, con la diferencia de que los realistas tenían menos armas de fuego, menos artillería, pero eso sí tenían una caballería muy superior a la de los comuneros, tanto en número como en calidad. Entonces, claro, el ejército comunero, al ver que los realistas se les echaban encima, decidieron retirarse. Y bueno, pues la retirada se empezó a convertir en un desastre porque aparte llovía, la lluvia fue muy torrencial y por el viento pues les venía de cara, ¿no? El viento les daba de cara, el agua les venía como de cara, el suelo se empantanaba, era muy trabajoso trasladar la artillería, y en su penosa retirada el ejército comunero fue perdiendo cohesión y los soldados fueron deshaciendo la formación. Y fueron alcanzados por la caballería del conde de Haro. La caballería del conde de Haro alcanzó a la retaguardia comunera y empezó a hostigarla, lo que no hizo sino aumentar el pánico, ¿no? Todo esto ya en las cercanías de Villalar. Entonces Juan de Padilla, para intentar solucionar esto, decidió usar la poderosa artillería que tenían los comuneros para infligir bajas a los realistas, obligarles a retirarse momentáneamente, a abandonar su persecución y ganar tiempo para retirarse. ¿Qué pasó? Que bueno, entre la lluvia y demás,
y que el suelo estaba embarrado, pues los comuneros, volvemos a lo mismo, volvieron a fracasar en su uso de la artillería, y la artillería no fue efectiva, y la caballería realista siguió hostigando y causando cada vez más pánico en la retaguardia comunera, y el ejército comunero ya era un caos. Juan de Padilla se puso al frente de su caballería, los líderes comuneros se pusieron al frente de su escasa caballería para intentar oponerse a la caballería realista, pero no tuvieron nada que hacer y la caballería comunera fue fácilmente deshecha. Las crónicas narran una gran valentía por parte de Juan de Padilla, que consiguió derribar a varios nobles realistas que le rodeaban. Lo que pasa es que al final fue inmovilizado, hecho prisionero y herido. Todos los líderes importantes comuneros fueron hechos prisioneros en esta acción. Esta acción realmente, más que una batalla, es una escaramuza grande. Los comuneros tendrían más o menos 500 bajas entre muertos y heridos graves y unos 1000 prisioneros. Hubo muchísimos prisioneros y sobre todo hubo muchos que huyeron, desertaron y se perdieron por ahí. Entonces, a pesar de que no hubo tanta mortandad, el ejército comunero fue deshecho, por no mencionar que se capturó al tren de artillería y a sus principales líderes. En el ejército realista las bajas serían anecdóticas, según fuentes propias no tuvieron ni un muerto, hombre, alguno tendrían, pero anecdóticas. Entonces, bueno, realmente prácticamente ya la guerra se acabó aquí y los tres principales líderes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron condenados a muerte y ejecutados y decapitados. Esta imagen, ¿no?, este cuadro de los líderes comuneros siendo decapitados, ha quedado mucho en el imaginario popular y bueno, pues ha pasado un poco a la historia esta imagen como sinónimo de que hubo una represión muy dura contra los comuneros, pero la represión no fue para tanto, sí que hubo, pero no fue para tanto como se ha querido hacer ver, incluso como se ha querido politizar, ¿no? Entonces, bueno, después de la batalla de Villalar, los pocos reductos comuneros pues fueron cayendo uno tras otro, sin mucha resistencia. Únicamente la ciudad de Toledo, dirigida por la viuda de Padilla, creo que se llama María Pacheco, rechazó un primer intento de asalto realista, pero al final los toledanos tuvieron que rendirse y la buena de María de Pacheco, la viuda de Padilla, tuvo que escapar a Portugal y ya pues la sublevación comunera se dio por finiquitada. ¿Hubo represión? Sí, hubo represión, hubo condenas a muerte. Aparte de la de los tres principales líderes, hubo bastantes sentencias, aunque muchas de ellas fueron luego conmutadas. Luego muchas sentencias fueron revocadas y no se cumplieron. No hubo tantos ajusticiamientos, los hubo, pero no tanto. Hubo confiscaciones de propiedades, eso sí. Y bueno, se reforzó el poder real. La principal consecuencia de esta rebelión, unida a la de las Germanías, de la que ya hablé y que fue más o menos también por las mismas fechas, pues estas rebeliones supusieron pues la consolidación del poder real de Carlos I de España y V de Alemania. Con la excusa de esta rebelión, pues quitó poder a varias instituciones castellanas y se aumentó el poder de la corona, ¿no?, la monarquía absoluta. También hay que decir que la nobleza aceptó este centralismo monárquico, aceptó someterse al rey, porque bueno, vieron al rey, ante el temor de estas rebeliones, vieron al rey como una tabla de salvación, ¿no? Entonces, bueno, estas rebeliones que tenían un cierto componente de ir contra algunos sectores de la nobleza, pero al final lo único que consiguieron fue que la nobleza se echara en brazos del rey y fomentar lo que es el poder de la monarquía absoluta. Entonces, bueno, este fue el final de los comuneros. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí en Amazon y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.